myschool-365.com. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un video más. Recuerda que ya hemos resuelto bastantes ejercicios de triángulos, rectángulos, funciones trigonométricas. Es importante que revises esos videos para que puedas resolver triángulos, rectángulos, ¿sí? En este caso yo voy a resolver el literal B. Por supuesto, los otros literales que quedan, pues es para que los apliques lo que hayas aprendido. Importante que veas los videos anteriores. Recuerda también darle un me gusta, suscribirte y decirles a los demás también para que puedan suscribirse y contribuyan no solo a su conocimiento, sino también al crecimiento de este esfuerzo que hacemos por la educación. Dice el ejercicio B. Una niña vuela una cometa a 65 metros de la sombra proyectada perpendicularmente de dicha cometa. ¿Ya? Y el ángulo formado por la longitud del hilo y el suelo es 65 grados. ¿Cuál es la longitud del hilo de la cometa? Pues bien, vamos a tratar de plantear el dibujo de esto. A ver, y primero voy a pues, dibujar el escenario, ¿no? Entonces aquí yo tengo el piso, ¿no? Que normalmente le dibujamos así, ¿ya? Ya. Bueno, el piso ahí. La niña, como no nos especifica la altura de la niña, en otros ejercicios podría tener mucho que ver esto. En este caso vamos a considerar entonces a la niña casi como una partícula, como un pequeño punto. Así que la voy a dibujar muy pequeñita por aquí. ¿Ya? Ahí está una niña. Ah, bueno, no sé si se alcanza a ver. Pero bueno. Y acá está la cometa. ¿Sí? Que tiene ahí la colita, la cometa, ¿no es cierto? Ya. Chévere. Y entonces suponemos para este tipo de ejercicios pues que el hilo es totalmente así, recto, ¿sí? Yo sé que normalmente suele curvarse, pero en estos ejercicios no hay que hilar tan fino, ¿sí? Ahí lo vamos a dibujar recto simplemente el hilo. Bien, ahora dice una cosa clara, ¿no? Porque tal vez te suene confuso un poquito esto. Dice, una niña vuela una cometa a 65 metros de la sombra, ¿ya? Proyectada perpendicularmente de dicha cometa. ¿A qué se refiere proyectada perpendicularmente? Bueno, que la proyección perpendicular significa que forma un ángulo de 90 grados con, ¿sí? Ahora, te voy a indicar qué posibles interpretaciones se dan, pero cuál es la que nosotros debemos definir. Bien, si decimos perpendicularmente, cualquiera podría interpretar. Ahora, perpendicular significa que entre una línea y otra forman un ángulo de 90 grados. Como dice proyectada perpendicularmente, cualquiera podría decir que entonces la proyección de la sombra, es decir, la línea que sale aquí, perpendicularmente sea así. Y aquí algunos me pueden decir por qué. Porque se puede entender que perpendicularmente sea el ángulo de aquí el que forma 90 grados. O sea, sea el ángulo de aquí, ¿no? 90 grados, voy a poner así, y ahí tendríamos una medida perpendicular. Pero bueno, solo pongo esto, ya sé que muchos van a decir que no aquí, pero en este caso sí, en realidad no se debería interpretar así. ¿Por qué? La proyección a la que se refiere es de la sombra, y la sombra ¿en dónde se encuentra? Pues la sombra se encuentra en el suelo, ¿sí? Así que voy a borrar también lo demás que dibujé por acá. Y cuando decimos la proyección perpendicular, es que la sombra debe tener un ángulo de 90 grados con el piso. O mejor dicho, para no hacer tan largo el cuento. La proyección perpendicular vendría a ser así, totalmente en línea recta hacia abajo contra el suelo. Y el ángulo de 90 grados es en realidad el que se forma aquí. Aquí estaría la sombra de la cometa, ¿no? Y lo que vemos aquí es justamente un ángulo de 90 grados. A esto llamamos proyección perpendicular, no al que sale aquí como habíamos visto arriba. Y el ángulo que forma con el suelo, del de la niña obviamente, dice el del hilo de la cometa, ¿no? Entonces aquí está el hilo y el suelo, entonces entre estos dos, ahí está el ángulo, es de 65 grados, ¿ya? Entonces esto tomamos como proyección perpendicular, totalmente vertical con respecto al suelo, formando un ángulo de 90 grados con respecto al suelo. ¿Cuál es la longitud del hilo de la cometa? Entonces a nosotros nos preguntan por este de acá. Pongámosles letras, voy a ponerle a la niña como a la cometa como C y a la de acá como B. Entonces, este sería en minúsculas, opuesta, ¿no es cierto? La costumbre que se tiene es B, opuesta a esta sería A y opuesta a esta sería C minúscula. Aquí le hago con un rabito siempre para que se vea como minúscula. Entonces nos está preguntando por la longitud del hilo de la cometa, o sea, por el valor de B. Bien, ¿qué dato nos está dando? Dice que la niña vuela una cometa a 65 metros de la sombra. Aquí está la sombra, la niña está acá, entonces aquí esta medida es de 65 metros. Por lo tanto, me están dando la medida de C, 65 metros. Bien,
Para el ángulo de 65 grados, ¿cuál es el cateto opuesto? Entonces, el cateto opuesto es este. Así que A es el cateto opuesto. Y automáticamente este de aquí es del cateto adyacente. Y obviamente esta es la hipotenusa. Si la incógnita está por la hipotenusa, debo usar una función trigonométrica que incluya la hipotenusa y el dato que me están dando, en este caso es del 65. No utilizaría una fórmula que sea la hipotenusa y el cateto opuesto, porque de ambos no tengo datos y tener dos incógnitas ya habíamos visto, ¿no es cierto? No conviene. Y entonces uso las funciones trigonométricas. Bien, justamente las que tenemos aquí, ¿no? Seno, coseno y tangente. Entonces, normalmente, no olvides que respecto al de 65 grados, este es del opuesto y este es del adyacente, ¿no? Entonces voy a utilizar una fórmula que tenga el cateto adyacente porque tengo ese como dato y también la hipotenusa, que esa es nuestra incógnita. Así que, ¿cuál tiene como incógnita? El cateto adyacente y la hipotenusa, pues como ves, la función coseno, ¿sí? Entonces voy a poner coseno de ¿quién? De 65 grados, porque no puedes dejar las funciones solas, de 65 grados es igual a ¿quién? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, coseno de 65 grados es el cateto adyacente, es este C, que es 65 metros, sobre la hipotenusa, que es B, ¿sí? Y esa es nuestra incógnita. Yo te había dicho que cuando tenemos la incógnita abajo, hacemos un intercambio cruzado, así, ¿no? Este va hacia arriba y este va hacia abajo, o sea, cambian puestos. Entonces aquí B quedaría aquí detrás del igual, el coseno de 65 quedaría abajo, donde estaba B, y arriba el 65, ¿sí? Bueno, entonces en este caso pongo solo en la calculadora. ¿Qué sería? ¿No es cierto? 65 dividido para coseno de 65. 153.80. 153.8. Obviamente, como las medidas me están dando en metros, pues esto será en metros. Y esta es la solución de nuestro ejercicio. ¿Por qué? Porque B es el tamaño del hilo de la cometa, ¿sí? Y entonces eso es lo que acabamos de hallar, ¿sí? Bien, ¿qué te ha parecido el ejercicio? No olvides revisar los otros videos que te van a servir para poder entender estos temas. Revisar también los videos que vienen después, ¿sí? Todo te va a servir para comprender bien estos temas. No olvides que nos ayudas a nuestro crecimiento suscribiéndote, comentando, compartiendo y dándole un me gusta. Nos vemos en el siguiente video.